video tutorial aprenderemos cómo realizar un jardín rocalla para interior y vamos a utilizar un azafate de barro. Si se dan cuenta, no tiene mucha altura, tendrá unos 5 centímetros de alto y al cual le vamos a realizar drenaje en el fondo. Este tipo de jardín se utilizan diferentes formas, diferentes texturas y diferentes colores de piedra. Otra variedad de este tipo de jardín es la implementación de vegetación que necesite poco cuidado de mantenimiento, es decir, que si en el lugar donde se va a colocar es un lugar que va a tener sol, pero va a tener más sombra que sol y constantemente no vamos a tener la necesidad de humedecer el sustrato. Para ello vamos a utilizar cactáceas y también cubresuelos. Este tipo de plantas, tanto de cactáceas como de cubresuelos, que es suculenta, no necesita gran cantidad de humedad en el sustrato. La variación de las plantas según su especie tienen que adaptarse al lugar donde ustedes vayan a colocar el jardín rocalla. Por ejemplo, si es en el exterior, obviamente tiene que resistir las altas o bajas temperaturas según el clima en donde se esté realizando y también la exposición al sol o la exposición a la incrementación de lluvia. Porque ¿qué es lo que pasa? Si estas, que son cactáceas, las colocara en el suelo, en este clima que es cálido, está bien, pero que es tropical, ahí sería negativo para ella porque se ahogaría, porque es mucha agua la que recibiría en el suelo, porque obviamente estaría en un jardín exterior. Pero ¿qué pasa en la parte oriente de nuestro país? Ahí este tipo de plantas sí se puede dar en el exterior porque recibe gran cantidad de sol y que obviamente es un sol fuerte porque es árido, más que allá la precipitación pluvial es menor. Entonces tenemos que considerar la especie y cuáles son sus características para poder implementar nuestro jardín rocalla. Otra variación es el poder utilizar diferentes elementos pero que todos sean naturales. Por ejemplo, podemos utilizar una vasija pero que sea de barro. Los implementos que sean plásticos, esos no, rompen con la esencia del jardín rocalla porque todo debe de ser a base de roca, puede ser también gravilla o granito, todo debería de ser natural. También podemos hacer diferentes tipos de niveles o mini terrazas dentro del jardín utilizando restos de jardones que estén quebrados y con esto poder ir haciendo diferentes formaciones de terraza. Entonces lo que vamos a proceder es hacer un buen drenaje para nuestro azafate de barro. Para realizar el drenaje en el azafate de barro tengo que considerar todo el diámetro y poder hacer orificios para el drenaje en forma de estrella. Y voy a utilizar un Dremel con una punta de buscarrosca, que es la que más se le asemeja para poder hacer los orificios por el grosor del azafate.
Para el jardín rocalla vamos a ir conformando por capas la elaboración de nuestro sustrato. La primera capa que debemos de considerar es piedra pómez de un tamiz pequeño para que ayude al drenaje y que nuestro sustrato no se vaya a ir por el drenaje que ya tiene el azafate de barro. Vamos a considerar dos tipos de arenías, una de piedra pómez y otra que es arenía más fina, siempre de piedra pómez con un poco de arena. Entonces, para proporcionar nuestro sustrato es 5% de cada una de ellas y el restante es humus de lombriz y tiene cáscara de huevo y le vamos a picar fibra de coco. Vamos a conformar la primera capa con esta otra gravilla que la vamos a incorporar con la gravilla más fina. Eliminamos los restos. Si consideramos de que son demasiado grandes las gravillas, las retiramos porque ya tenemos una primera capa de piedra pómez. Al tener mezclado esta composición de sustrato, ya vamos adhiriendo el humus de lombriz. Si por alguna razón quedara como pasó acá, que hay una lombriz, dejémosla, eso va a ayudar a oxigenar el sustrato. Así quedaría el sustrato de la base para el jardín rocalla. Recordemos la gravilla de piedra pómez de este tamiz en la parte de abajo, seguido con arenía más gravilla fina mezclado y humus de composta con fibra de coco triturada. Acá en este punto ustedes deben de tener ya estipulado cómo van a hacer el diseño de su rocalla. Yo voy a hacer una terraza, voy a hacer dos terrazas utilizando restos de jarrón quebrado y voy a ir colocando de esta forma y voy a separarlo del borde del azafate de barro para colocar acá gravilla fina o si no, así como es este, que sería granito. Entonces los debo de enterrar lo suficiente para que no se vaya a caer, a desarmar la terraza. En esta parte de la terraza voy a colocar más tierra para hacer una más elevada.
Presionamos, nos aseguramos de que esté firme. Ahora, después de haber conformado las terrazas que yo voy a implementar, lo primero que debo de hacer es colocar las plantas principales, las que son más grandes. Esta estapelia la retiro y voy a quitar las raíces que ya están muertas. Retiro las raíces que ya están muertas y retiro también el sustrato porque, bueno, ayer llovió, entonces está demasiado encharcado. Bueno, por el tipo de característica de la estapelia, si se dan cuenta, acá vienen brotes, vienen estolones y esta se va a ir desplazando de forma horizontal y va a ser la primera que voy a colocar en la parte de arriba. Si cortan la raíz, verifiquen que sean las secundarias, es decir, las de hasta abajo, que se ven de que ya son muy largas y que ya tienen bastante tiempo. Las consideraciones para las plantas no únicamente que se adapten al sustrato y también a donde lo van a colocar, sino que también tienen que tener raíces cortas. Esta es una salvia miniatura y eliminamos el resto de hojas que están secas. Y si ustedes ven que hay alguna que esté mala, la eliminamos deshojada, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esta ya es adulta y tiene raíces cortas. La ubicamos. Entonces recuerden de que deben de considerar el crecimiento de las plantas y cuál va a ser la cara principal de su jardín. Acá yo voy a dejar únicamente esta y obviamente va a tener hijos alrededor y va a seguir desplazándose. Y esta estapelia que va a cubrir también va a ir de forma rastrera y puede ir cubriendo. Esta de acá únicamente va a tener hijos alrededor y es de crecimiento lento. Ahora podemos colocar cubresuelos. Si se dan cuenta, le damos vuelta y toda su raíz se puede adaptar a la parte que nosotros no vayamos a colocar una gravilla. Ahora con una tijera voy cortando con cuidado únicamente las guías. ¿Se dan cuenta? Está la raíz y ahora la podemos dejar donde nosotros queremos que ella vaya a enraizarse. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones y los cuidados de este rococó? Este también se propaga por esqueje. Y si nosotros cortamos una ramita, se dan cuenta que tiene raíces aéreas. Por eso es de que es tan fácil que se vaya a adherir. Solo la cubrimos y durante al menos unos 3 días verificamos de que tenga humedad, o sea, no es de que esté encharcado, pero que tenga humedad, y acá se va a ir propagando hasta donde nosotros querramos. Donde ya no queremos que se propague, vamos a hacer una división
con las piedras que tenemos. Recuerden que la variación, la característica de las rocallas es el poder colocar diferentes piedras en colores, formas y también tamaños. En donde las plantas son más bajas y tenemos poco espacio, podemos colocar otro tipo de piedras que sean más pequeñas y se adapten al espacio. Otra consideración dentro de los jardines rocalla es el poder colocar una malla para poder después colocar gravilla más fina, o en este caso que voy a utilizar granito. Como no tengo malla, otra opción es el poder colocar elementos naturales que siempre son positivos. Vamos a colocar esto en lugar de malla, que es corteza de palma, y solo la voy cortando. Solo la voy cortando conforme necesito el espacio. Entonces, si yo no quiero que hacia acá se vaya a venir vegetación, coloco la malla y puedo colocar la gravilla. Entonces, esto tiene doble función: el poder mantener con humedad el sustrato. 2, que al momento de colocar la gravilla no se vaya a entremezclar con el sustrato y que posteriormente, conforme ustedes vayan regando, esto se va a mezclar. Entonces, este tipo de cubresuelos sirve para mantener el diseño de la rocalla de forma original. Y ya estas partes las cubrimos. Y acá tenemos listo nuestro jardín rocalla con las plantas aptas para el nivel de sustrato, el clima, la temperatura, la humedad y las capas de sustrato, más las diferentes texturas, formas, colores de piedras o rocas, implementación de terrazas, el trato del sustrato con la gravilla más la malla, que en este caso se utilizó corteza de palma. Y recordemos que en esta sección únicamente se colocó piedra, se colocó un poco de corteza de palma y encima las piedras de proporción pequeñas por la altura de la miniatura salvia, y acá el rococó, que conforme vaya creciendo, como es cubre suelo, como es rastrero, puede desbordarse del azafate de barro y puede irse adaptando a las formas de la piedra, y ustedes solo el mantenimiento que deben de tener es con un aspersor, el colocar agua con un aspersor y colocar agua con una regadera, pero que no vaya a caer el agua directamente sobre la planta porque se pueden podrir. Únicamente en las piedras. Y en esta parte de atrás, donde tenemos la gravilla, para mantener la humectación, van a colocarle agua con un aspersor para que se mantenga, repito, con humedad. Y donde lo vayan a colocar,
pueden colocar piedras al contorno. Ahora es el turno de ustedes de poder realizar su jardín rocalla. Puede ser un jardín para exterior o puede ser un jardín para interior. En mi caso yo realicé un jardín para interior, donde va a tener necesidad de que le pegue directamente el sol, pero que no le pegue lluvia, es decir, que no le caiga lluvia. Únicamente la humectación que yo vaya a ir dando y cada cuánto yo lo tengo que hacer, pues lo puedo regar una vez por semana en verano, dependiendo de la intensidad del calor, pueden ser 2 veces por semana en verano, dependiendo de la intensidad. Y en esta época que es de mucha lluvia, no se riega porque hay mucha humedad en el ambiente. Solo si al verificar que en estas partes está muy seco, entonces sí tenemos que regar. Y acá pues la estapelia va a ir creciendo y acá ya trae un botón en la cual cuando abra el tamaño de la flor va a cubrir esta porción del jardín y va a caer sobre esta parte de acá. He ahí del por qué la planta más grande, no únicamente solo en proporción, sino que también hay que considerar de que si es con flor, tiene que tener espacio la flor para poder adaptarse al diseño. Entonces, consideren todo lo que se platicó durante el video tutorial y a realizar su jardín. Una sugerencia para adaptar al jardín rocalla es utilizar este tipo de elementos de barro. Únicamente habría que abrirles agujeros en la parte de abajo para el drenaje y poderlo colocar de una forma integrada y poder colocar aquí alguna planta que sea de raíz pequeña y que pueda ser también de cubresuelo para que sea rastrera, para que pueda ir adaptándose a la forma del jardín, o únicamente colocarlos como decoración.